Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con Alfredo Méndez de BIOS de México, porque tiene la experiencia, una de las experiencias que ha sido premiada con una mención especial por esta distinción del premio IDP. Y nos acompaña hoy también Cristina Bloch, que es profesora de la Universidad del Rosario y fue miembro del jurado de este premio. Así que, en primer lugar, bueno, muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos hoy. Y te iba a pedir, para empezar, si nos puedes presentar un poquito tu rol y el rol de tu entidad BIOS Política. Claro, muchas gracias a ambos por la oportunidad, gracias también a UIDP por el espacio, por la mención, y les platico un poco qué hacemos en BIOS. BIOS Participación Política y Desarrollo es una organización mexicana que nace en la Ciudad de México y que tiene la intención de apoyar e impulsar proyectos de participación orientados hacia el desarrollo. Implica un abanico bastante amplio. Tratamos de vincular iniciativas eh, que puedan tener un contenido técnico, metodológico, muchas veces que se piensa complicado, y traducirlo en un lenguaje mucho más simple, ciudadanos, algunas personas dicen, es decir, un lenguaje simple, que términos como de política pública, programas presupuestales, normatividades, etcétera, puedan ser utilizados, puedan ser seguidos, puedan ser monitoreados por ciudadanía. Ese es nuestro principal objetivo. Perfecto, muchas gracias por esta primera explicación. Y ahora ya entrando en materia, un poco si nos podrías un poco explicar en relación a la experiencia esta de la mención, ¿no? La de ojo ciudadano al turismo, prevención al riesgo de corrupción en los proyectos turísticos en la Riviera Maya concretamente. Si nos puedes, en primer lugar, desarrollar un poquito el contexto de la región, de la zona de Riviera Maya, un poco todo el tema de cómo es el desarrollo turístico y también las problemáticas que acontecen en términos de corrupción y de impactos ambientales también. Sí, claro. Bueno, Quintana Roo es un estado que se ubica en el sureste de la República Mexicana. Eh, por su posición, es bastante privilegiada en términos turísticos y medioambientales. Contiene áreas naturales protegidas a nivel nacional, áreas naturales protegidas a nivel estatal también. Y es famoso a nivel mundial por destinos como Cancún, por ejemplo, que logran recibir cantidades abrumadoras de personas en ciertas épocas del año. Esto a su vez, si bien genera un dinamismo económico importante, no solo para Cancún, sino, bueno, para el estado de Quintana Roo, sino para todo el país. De hecho, el aeropuerto de Cancún es el aeropuerto más grande de todo el país y tiene destinos internacionales numerosísimos. También pone en riesgo en gran medida la sostenibilidad de la región, específicamente acarrea problemas para el medio ambiente. Y esto por la gestión, tanto en el sector privado como en términos de política pública, de la lógica del turismo. El norte del estado, que es bastante propenso a este tipo de turismo masificado, ha optado desde decenas de años atrás por un turismo muchísimo más potente, poco respetuoso del medio ambiente, que implica grandes desarrollos turísticos y una política pública que no ha acompañado la minimización de la huella ecológica. En el sur del estado todavía no se ha desarrollado tanto este tema. El sur del estado colinda con Belice, por ejemplo. El turismo es un poco más a pequeña escala, sin embargo, parece transitar hacia ese punto. De ahí que sea importantísimo tratar de impulsar iniciativas ciudadanas, o desde la perspectiva de BIOS es importantísimo, impulsar iniciativas ciudadanas que permitan darle herramientas a la ciudadanía para que conozca cuáles son las implicaciones del turismo en la zona y monitorear la acción de gobierno y la acción de los privados en esta materia. Con Ojo Ciudadano al Turismo, lo que queremos hacer justamente es visibilizar los riesgos de corrupción que existen en el desarrollo de proyectos turísticos en esta zona, de todo el litoral de la Riviera Maya, que va de Cancún a Chetumal. O bueno, ese es nuestro objetivo principal, toda esta zona costera que da al Mar Caribe, porque es en donde el turismo se explota con mayor visibilidad en el estado. Sí, muchas gracias. Creo que queda muy claro esta explicación. Y entrando en detalle, ¿no? Ya has presentado un poco los objetivos de esta práctica, pues un poco si nos puedes explicar más en detalle en qué ha consistido, ¿no? Esta práctica de seguimiento y de fiscalización un poco de los proyectos, un poco, pues, quién participaba en estos proyectos, cómo se trabajaba, cómo se elegían los temas, un poco, pues, el funcionamiento de estas comisiones de seguimiento. Sí, claro. La lógica es que todo para implementarse un proyecto turístico, llámese hotel o el nombre que se quiera dar a cada proyecto turístico en el estado, debe dar un proceso
que los tres órdenes de gobierno en el país intervienen, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, para otorgar licencias y permisos. Estas licencias y permisos se supone que están amparados en normativa y bajo una lógica de minimizar los impactos ambientales de estos mismos proyectos a implementar. Lo que nosotros hicimos en este proyecto fue analizar cuál era esa lógica que existían en estos permisos y licencias que se necesitaban para poder implementar un proyecto. Y uno de los primeros resultados que nos dimos cuenta es que no hay un ABC, no hay un proceso básico, sistematizado, donde todas las personas puedan no hay un proceso sistematizado, un ABC, donde la ciudadanía, las personas puedan conocer por información pública cuál es el primer permiso, quién lo otorga, cuándo se da, quién lo debe de dar, cuánto tiempo tarda en darse y el último para poder implementar un proyecto turístico. Entonces, esto implica dos grandes problemas. El primero, falta de certeza jurídica para quienes busquen invertir en la zona. No existe una lógica clara y por lo tanto siempre se está a merced de elementos de corrupción. Y el otro, que nos parece todavía más importante, las personas, las ciudadanas, ciudadanos que viven en el estado, no tienen la posibilidad de darle seguimiento a los impactos que existen realmente. La normatividad a nivel federal, estatal y local en materia de transparencia dice que se debe de tener, dice que debe de haber este ABC, dice que cada uno de estos permisos y licencias debe de tener especificados algunos elementos como costo, tiempo que va a tardar en darse, quién lo da, cuál es el proceso, el procedimiento para dar estos permisos y licencias, pero a la hora de buscarlas no existen o no están transparentes o las leyes se contradicen entre sí. Entonces, nuestra intención en este proyecto fue monitorear proyectos turísticos, en este caso logramos monitorear 23, para justamente visibilizar cuáles eran los elementos que sí estaban transparentes y aquellos que no estaban transparentes, y monitorear nueve municipios, son los 9 municipios costeros, para verificar cómo estaba su normatividad en esta materia de permisos y licencias, y tratar de generar procesos de incidencia en política pública para que los municipios, porque los municipios son los que dan la mayoría de los permisos, eh, pudieran mejorarla y que por lo menos tuviéramos un primer piso de transparencia donde supiéramos cuáles son esos permisos y que esos permisos idealmente respondan a criterios de minimización de impactos ambientales. Eh, Todo esto se logró con el apoyo de ciudadanía, con organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos locales, los municipios, con el gobierno del estado. Se hicieron jornadas de diálogo para que pudiéramos debatir cuáles eran los hallazgos que tuvimos en la investigación, que nos pudieran retroalimentar las mismas organizaciones que trabajan en el territorio, diciéndonos cuáles son los hallazgos que han tenido en esta materia, con gobierno, cuáles son las complicaciones que tienen, cómo les podemos apoyar, y sobre eso generar una propuesta de incidencia, ¿no? Genial, qué interesante, la verdad que sí que esa importancia, ¿no? Del monitoreo Eh, ciudadano, de la lucha contra la corrupción, la verdad que es muy interesante, ¿sabes? Muy importante. No sé si Cristina ahora si quieres reaccionar o quieres comentar alguna cosa. sí, quería consultarle cuáles han sido los riesgos concretos que tomaron como antecedentes para impulsar esta iniciativa. Si ya tienen esa sistematización de antecedentes y cuáles eran los más frecuentes, digamos, riesgos, cuáles eran los más frecuentes actos de corrupción y de dónde venían, del privado, de la política, de los gobiernos, si tenían ya sistematizado un poco eso. Me interesaba. Sí, sí, de hecho, tanto con la investigación previa, nosotros llamamos línea base, como con lo que logramos recopilar de estas La jornadas línea. de diálogos, nos dimos cuenta de un montón de riesgos existentes y que justamente el proyecto no iba a poder cubrir absolutamente todos debido a la enorme cantidad. Menciono algunos que son los más visibles. Uno, cambios de uso de suelo. Mencioname Eh, alguno. Sí. sí, claro. Cambios de uso de suelo, que es lo más común. Ajá. En ciertas áreas solamente está normado que se pueden realizar ciertas actividades para minimizar los impactos ambientales. Lo que hacen los gobiernos locales muchas veces en asociación con privados que tienen intereses muy específicos en explotar zonas para el turismo es cambiar fast track sin discusión alguna o Ujú. con muy poca publicidad
el uso de suelo para que se puedan realizar este tipo de proyectos cuando anteriormente no se pueden realizar, o generar elementos de política pública que permitan modificar estos usos de suelo que antes no se podían hacer. De hecho, hoy día en México, el caso de Tulum es un ejemplo, es un municipio de la Riviera Maya también, es muy sonado a nivel nacional porque la Suprema Corte de Justicia tuvo que entrar para declarar anticonstitucional un elemento de política pública que había Tulum, Quintana Roo, un municipio de la Riviera Maya, es famoso en México en esta materia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir para declarar inconstitucional un programa que proponía vincular la planeación ecológica local con el desarrollo urbano y que permitía, por la forma en cómo se hizo y por cómo estaba contemplado, tenía distintos elementos de riesgos de corrupción asociados a este tema, a que se podían cambiar usos de suelo, a que no había una planificación ordenada, real, que minimizara impactos ambientales, etcétera. Otro riesgo muy común son estos mismos cuerpos colegiados que existen en los gobiernos locales, donde se debería de discutir la política ecológica local, eh, muchas veces están cooptados. Quienes están en esos grupos colegiados donde se debe de discutir esta política, pues son grupos empresariales muy fuertes en la zona que tienen muchísimo dinero y muchísimos intereses turísticos, y las organizaciones de sociedad civil que están en protectoras del medio ambiente, que están en el estado, no siempre pueden tener esta representación en estos grupos. Las convocatorias no se hacen públicas del todo, suelen ser discrecionales. Esos son como dos de los riesgos más visibles que suelen suceder. Y pues el de siempre, que si algo no está especificado en la ley, tiempos, etcétera, pues se presta que una persona que es funcionario público puede decir, pues tal permiso te puede llevar 3 semanas, yo te lo doy por 2 días, pero ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, estos son como algunos de los riesgos más visibles, pero en general logramos sistematizar más de 10. Sí, muy interesante y la verdad que preocupa un poco la sustentabilidad que tenga el proyecto y los alcances de la incidencia, fundamental. Es muy interesante la propuesta. Me preocupa un poco las capacidades de incidencia. ¿Qué opinas de eso? Sí, en cuanto a sostenibilidad del proyecto mismo y de la incidencia, hoy día estamos trabajando bueno, con distintos municipios, pero el municipio más avanzado es el de Benito Juárez, que es donde se ubica la ciudad de Cancún. ¿Qué estamos haciendo ahí? Justamente le explicamos este Cancún. proyecto, le explicamos este proyecto al gobierno del municipio y le dijimos, bueno, si tú eres la ciudad más emblemática del país en materia de turismo, lo mínimo que se tendría que tener en materia de transparencia y participación son estos elementos de cuáles son los permisos y licencias, porque tampoco estaban del todo. Vamos muy bien con este municipio, hemos tenido charlas con el gobierno municipal, mesas de trabajo, donde ya identificamos por primera vez cuál es este ABC, cuál es el primero y cuál es el último, y en lo que estamos actualmente es en charlas sobre cómo plasmarlo en el portal de transparencia, el cómo hacer un diagrama que sea de entendimiento para todas las personas, para que cualquiera que quiera revisar cualquier proyecto sepa cuál es el proceso que tuvo que haber seguido, y sobre eso ya pueda por su cuenta empezar a investigar los permisos y demás, ¿no? Y además, en términos de sostenibilidad, este es el ejemplo de Benito Juárez, estamos intentando hacerlo con otros municipios para que todos los municipios, los 9 municipios en el estado, se sumen a esta lógica con apoyo de la institución, aquí se le llama órgano garante, que es la institución que se encarga de la materia de transparencia para verificar que en todo el estado se cumpla. Pero bueno, en términos de sostenibilidad también hacemos una actividad que se llama Rally Ciudadano. Lo que hacemos es llamar a gente de sociedad civil, alumnos, alumnas de universidades, a que se capaciten en el tema. Les damos nuestra metodología, hacemos un ejercicio práctico donde les decimos, a ver, elige un proyecto turístico, el que tú quieras, el que está cerca de tu casa, el que te queda de camino a tu escuela, a tu trabajo, a lo que sea, y revísalo. Revisa si tiene los permisos y licencias. Aquí está, te capacitamos en 5 días, bueno, en 5 sesiones, te damos mentoría personalizada para que puedas revisar, bueno, para que veamos cómo vas avanzando, y al final hacemos un evento de presentación de todos los resultados de todos los equipos. Y este rally lo pensamos hacer una vez por año para actualizar los proyectos que ya se revisaron, para meter nuevos proyectos a revisión, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como algunos elementos de la estrategia de sostenibilidad y de incidencia que hemos logrado. Muchas gracias. De nada. Muy claro. De mi parte, no sé, Adrián, si quieres. Perfecto, sí, no, Hola. no, está muy claro también. Yo igual, no sé si
¿Podrías comentar un poquito más, aunque ya lo has detallado un poco, pero el tema de la relación con los diferentes municipios, con los gobiernos municipales y también si es pertinente con el caso del gobierno del estado de Quintana Roo, ¿no? Un poco cuál ha sido el feedback con ellos, si han sido abiertos, si más bien han sido reacios, ¿no? Un poco cuál ha sido la relación con el nivel gubernamental, eso, y si creéis que ha habido una influencia en cómo han actuado más después a través de vuestras acciones. Sí, han sido reacciones muy dispares. Al principio, ya hemos trabajado con distintos gobiernos y con el de Quintana Roo en algunos municipios. Al principio siempre hay un rechazo. Siempre hay como, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Por qué dices eso? Y creo que la labor ahí, desde nuestro caso, es ser claros, tener bien fundamentados todos los análisis que hacemos, metodológicamente solventes, y decir, esta información es pública. De hecho, es información que tu gobierno generas y que estás transparentando. Entonces, no nos estamos inventando nada. Y mostrar las fuentes. Esto está en tal página, esto lo pusiste en tal lado, esto viene de tal portal que tú mismo estás transparentando. Una vez que se justifica, es más fácil que den opción a decir, bueno, está bien, vamos a trabajar. Entonces, hay algunos municipios en los que no nos abrieron la puerta porque Quintana Roo es un estado con dos niveles de desarrollo institucional muy tajantemente marcados. El norte, que es poderoso, que tiene muchísima inversión, y el sur, que es bastante rural, que no tiene desarrollos no solo turísticos, sino en general los niveles de vida, desarrollo humano y demás son muy bajos. Por lo tanto, estos temas podrían parecer hasta secundarios para muchas personas y para las mismas personas que son funcionarias públicas. El nivel de capacitación de estas mismas personas también es muy disímil. En Cancún son frecuentemente profesionales, en el sur no, son personas que no tienen una carrera en la materia, no son biólogos, no son, etcétera, ¿no? Lo que se necesita en estas áreas. Entonces, en algunos municipios no necesariamente tuvimos la mejor recepción, nos dijeron, sí, está bien, lo vamos a revisar, no hubo mayor acercamiento, y en otros municipios hubo un poquito más de apertura. Y a nivel estatal también, afortunadamente, las alianzas que logramos con las instituciones estatales, con el órgano garante que se llama IDAIPCRO, que se encarga de transparencia, pues nos permitió acercarnos a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Turismo, y explicar esto y analizar qué están haciendo ellos desde su perspectiva. Están limitados por muchas cosas, cuestiones técnicas, cuestiones normativas, cuestiones políticas, pero por lo menos tratar de encontrar los puntos de confluencia. Y el año pasado, hace unos meses, hubo un cambio de gobierno en el estado. Entonces, ahora la nueva labor para nosotros es acercarnos con la nueva gobernadora, explicarle la necesidad de retomar este trabajo y ver a dónde podemos llegar con los procesos de incidencia. Claro, sí, la continuidad institucional siempre es un reto importante que tenemos, yo creo que en muchos países, bueno, en todos los países seguramente, ¿no? De dar continuidad a políticas que han funcionado mejor en esos casos, sí, sí, es sido un reto. Pues muy bien, creo que está Sí. muy bastante claro. Igual también, sí, Cristina, adelante. No, me parece claro, me parece que la mayor dificultad es justamente esto, no solo diagnosticar, sino producir esas alianzas para tener incidencia. O sea, si no se detectan y si no encontramos la manera de poder neutralizar aquellos actos de corrupción que tienen un aval político también. Ahí está el nudo de la cuestión. Por eso me interesó este proyecto también, ¿no? Porque es público-privada los gestos de corrupción, son público-privados, tienen la anuencia de la política, ¿no? Eh, en Quintana Roo y en todos lados que hay, digamos, estas cuestiones de predominio de la empresa sobre la política, digamos. Claro. Actos de corrupción hay en todos los lugares, no sé. ¿Tienen algún resultado de lo último de incidencia directa que hayan podido transformar alguna de las situaciones? En este caso, lo más cercano es lo de Benito Juárez, que nosotros ya realizamos el Es lo de esquema. Benito Juárez. Ujú, el esquema como de cuál es el ABC que hicimos con la investigación, lo validamos con el gobierno local y nos dijeron, sí, ya tocamos las puertas en todas las áreas del gobierno y sí es cierto, este es el ABC, ya está por publicarse. Es cosa de ver con el municipio cómo se va a publicar, si aceptan la propuesta como gráfica para que sea simple, en qué parte de la página es lo que están analizando y listo. Ese sería el primer paso.
El segundo es homologar, bueno, decir a los demás municipios que se suban al mismo barco y hablar con el gobierno estatal. Que afortunadamente para nosotros, la actual gobernadora, la que acaba de ser electa, fue la presidenta municipal de Cancún. Entonces, cuando nosotros comenzamos el proyecto, sabe que existe el proyecto, Ah, o sea dio su que anuencia en su momento. Queremos pensar que a nivel más estatal. receptiva. Ujú. Muy buena perspectiva entonces, sí, de poder seguir trabajando Perfecto. con ellos. Sí, muy buena perspectiva. Ojalá se extienda. Gracias. Ay, se me cortó el audio. Tenemos problemas de conexión. Yo tengo problemas de conexión, no sé ustedes. Y te va a comentar, Alfredo, y además del estado, es decir, del estado de Quintana Roo que habéis trabajado, ¿tenéis también en otros estados, en otras zonas de México, tenéis trabajos parecidos o con otras asociaciones locales de otros territorios? ¿Ha habido una coordinación o una inspiración para un poco desplegar esta experiencia en otras zonas que también probablemente tienen contextos parecidos también o situaciones parecidas? Sí, justamente lo que bueno, cuando hicimos el mapeo de este tema, estos temas y el cómo lo Ujú. abordamos, nos dimos cuenta que no había un proyecto similar en México. De hecho, una organización que se llama Ethos, que es un referente a nivel nacional, nos entrevistó hace como 2 meses y justamente nos decía eso, que ellos hicieron un mapeo a nivel internacional de este tema y que encontraron que había 3 o 4 proyectos nada más. Entonces, como tal, un proyecto que se pareciera no lo habíamos visto. Por lo tanto, lo que queremos hacer es tratar de impulsar iniciativas que retomen algo de lo que hicimos. Tal vez no idénticas, pero que retomen algo. En un estado de aquí, también de México, que se llama Querétaro, que está cerca del centro de la República, su característica principal es el dinamismo industrial. Tiene un montón de industria y el tema inmobiliario. Tiene un boom inmobiliario enorme de gente de la Ciudad de México que se está yendo para allá. Entonces, también el tema de cambio de usos de suelo es un tema muy importante y lo que queremos es justamente tratar de vincular alguna iniciativa que retome un poco de nuestra metodología, que les pueda servir para involucrar a la ciudadanía, que empiece a vigilar esos temas, porque otra vez son impactos ambientales que no necesariamente se están visibilizando y que conlleva otros riesgos de corrupción y otros Ujú. problemas más. Entonces, de momento es esa la perspectiva, ver si en Querétaro podemos impulsar algo y de todos modos estamos abiertos con los demás proyectos que tenemos envíos a nivel nacional en otros temas, con temas de mecanismos de participación, salud en Guatemala y Belice, etcétera. Tratamos de hablar un poquito de este proyecto de vez en cuando por si hay alguna iniciativa que esté interesada, pues decirles aquí estamos, les podemos dar todo nuestro conocimiento y a ver qué sale, ¿no? Perfecto, qué bien. Pues muchos ánimos con con esta tarea porque sin duda sí es una Muy experiencia bien. muy, muy interesante. Sí, no sé si Cristina, si quieres añadir más, algún comentario, alguna pregunta No, no, más. no, 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 no. Yo creo que entre lo que hemos leído y evaluado y las respuestas que nos ha dado, yo me siento, entiendo bien la idea. Eh, es muy importante lo que vos dijiste, Adrián, que se replique, la posibilidad de replicarlo en otras regiones también, pero fundamentalmente consolidarlo en Quintana Roo, ¿no? Ujú. Es que es un sitio muy apetecible para la empresa y que conlleva grandes riesgos a nivel ambiental y de uso del suelo también. Bien lo dijo, bien lo señaló. No, no, nada más de mi parte. Pues gracias, Cristina. No sé si Alfredo quieres comentar algo Tengo más, alguna problemas idea de general. conexión, además. No, solamente agradecerles a ustedes desde hoy de los espacios que abren para poder visibilizar este tipo de iniciativas que muchas veces eh, pueden quedarse en un ámbito local y creo que justamente buscar alianzas un poquito más allá en el ámbito internacional o en el ámbito nacional, facilitan los mismos resultados e impactos que tienen estas iniciativas. Nosotros en Quintana Roo estamos haciendo algo, pero podemos buscar vinculación en otros espacios para que se pueda desarrollar lo mismo. O dos, aprender de otras iniciativas para poder perfeccionar lo que ya estamos implementando. Claro. Debe de haber otras, por mucho mapeo que hayamos hecho, debe de haber iniciativas afuera que estén haciendo algo que pueda nutrir lo que estamos haciendo, que perfeccionen procesos de incidencia, que perfeccionen los procesos de capacitación que estamos tratando de hacer a través del rally, los diálogos
con las y los funcionarios públicos. Entonces, eso creo que es lo más importante de este espacio, que se brinden esas posibilidades y por eso agradecemos tanto el que se nos haya contemplado.